Hola, este vídeo quiere ser una pequeña muestra de la complejidad humana, tragedia y comedia, grandeza y mediocridad, crueldad y compasión. Todo esto es la vida. Para mí, la verdad de la vida es la suma de dos actitudes, dos realidades opuestas. Y de hecho creo que ser fuerte es aceptar esta dualidad de la naturaleza humana. Me parece que los débiles son los que se construyen supuestos paraísos en forma de ideologías, sectas, dogmas. Y bueno, además los pretenden implantar a todos los demás, supuestamente para conseguir la felicidad. Y yo creo que ahí radica el problema principal de la sociedad. La felicidad cada cual se la tiene que buscar a su manera, o incluso el que quiera pues hasta no buscarla. Creo que las creencias son un impedimento para la libertad, desde luego, y también sobre todo para la creación artística, para la creación estética. El ser humano debería ser libre para hacer de su vida lo que quiera, incluso algo malo, pero solamente para él, es decir, sin pretender imponer eso al resto. Lo que nos hace grandes a los seres humanos es el pensamiento, es la razón. Y al mismo tiempo esto es lo que nos condena. Por ejemplo, un gato, una flor, son por instinto simplemente lo que son. Pero las personas tenemos esa grandeza que es la razón. Y al mismo tiempo, ahí es donde radica el problema, quizás. Bueno, no sé, tampoco quiero filosofar mucho. Lo que sí que es una realidad innegable es que el ser humano somos naturaleza y somos civilización. Y ambas cosas deberían complementarse. Es decir, ni solamente somos naturaleza, ni solamente podemos ser civilización que va contra natura. Ambas cosas son, ya digo, necesarias y complementarias, así como también la objetividad y la subjetividad. Bueno, pues todo esto viene a cuento he estado repasando a Nietzsche, a su humano demasiado humano, también he repasado al escritor portugués Fernando Pessoa y a sus heterónimos. Sabéis que el gran escritor Pessoa creó unos heterónimos que son bastante más que seudónimos, es decir, son escritores que él tenía como dentro de sí, pero como si fuese otro yo. De hecho, Pessoa decía, vuelo siendo otro. Entonces, los heterónimos que se creó fueron realmente escritores, como si fueran personas distintas a él mismo. Voy a leer un poema de su heterónimo Alberto Caeiro, del libro titulado El guardador de rebaños, que es de más o menos de 1911-12. El poema se titula Mi mirar es un girasol. Mi mirar es nítido como un girasol. Tengo la costumbre de andarme los caminos mirando a la derecha y a la izquierda, y alguna que otra vez mirando atrás. Y a cada momento lo que veo es lo nunca por mí antes visto, y me doy cuenta muy bien que veo así. Sé tener el asombro esencial que tendría un niño si al nacer advirtiese que nació de veras. A cada momento me siento nacido a la eterna novedad del mundo.
Creo en el mundo como en una margarita, porque lo veo, mas no lo pienso, porque pensar es no entender. El mundo no se hizo para pensar en él. Pensar es estar enfermo de los ojos, sino para al mirarlo estar de acuerdo. No tengo filosofía, tengo sentidos. Si hablo de la naturaleza, no es porque sepa qué es, sino porque la amo. Y la amo por eso, porque quien ama nunca sabe lo que ama, ni sabe por qué ama y qué es amar. Amar es la eterna inocencia y la única inocencia no pensar. Bueno, ya está el poema iba a decir de Pessoa, sí, de Pessoa, pero principalmente de su heterónimo Alberto Calleiro. Bueno, pues como veis en este poema hay una exaltación de la naturaleza, incluso en contra del pensar. Es decir, él reivindica el ver, el observar, el sentir y no pensar, descubrir como si fuese un niño. De hecho, cita al niño, ¿verdad? El descubrimiento de los objetos. Y los objetos valen por sí mismos, sin juzgarlos, sin que los juzguemos, sin que pensemos en lo que en lo que pueden llegar a ser o para lo que nos pueden servir. Bueno, hay un abismo aquí, quizás entre naturaleza y civilización. Hay quien opina que está un poco en la órbita de Rousseau. Yo no lo veo exactamente así, pero bueno, sí que es verdad que hay una exaltación de lo natural contra incluso la civilización o quizás más bien contra el exceso de civilización y de tecnificación. Bien, pues ahora voy a leer un poema mío que lo escribí hace unas semanas y bueno, es distinto, claro, como es lógico, al de Pessoa, pero con este poema mío lo que intento es expresar también la amplitud de la humanidad, la heterogeneidad de todo lo que podemos pensar, sentir, experimentar, actuar, etc. Incluso llegando a ser contradictorios, porque yo creo que de hecho la contradicción es casi algo implícito al ser humano, o por lo menos al ser humano vivo, que no está dominado por una ideología o por una secta. Eso es lo que yo creo. Así que este poema que os voy a leer es un reflejo de lo que yo creo que soy o de lo que la poeta que escribe es, con sus contradicciones y con sus sentimientos a veces opuestos y difícilmente explicables. Bueno, el poema se titula La tempestad y la calma. Concebirme sencillamente buena, juzgarme románticamente mala, sentirme silvestremente indomable, observarme salvajemente inquieta, verme plácidamente seductora, ocultarme frenéticamente mórbida, sobrevivirme maravillosamente pura, recrearme púdicamente impura, conocerme furtivamente contradictoria, descubrirme densamente coherente, percibirme tranquilamente locuaz, pronunciarme elocuentemente muda, pensarme lúcidamente embriagada, explayarme confusamente prudente, conocerme abrumadoramente inmensa, desplegarme inmensamente minúscula, amarme incondicionalmente, belicosa y pacífica,
vivirme sensualmente viva. Bien, el poema, como veis, lleno de todo lo que son sentimientos a veces intensos. Algunos pueden parecer malos, otros buenos, pero en fin, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues yo creo que está más entremezclado de lo que a veces la sociedad y la vida política nos hace ver. Quizás exceptuando unos pocos personajes paranoicos, el resto de las personas somos un poco todo. Blanco, negro, día, noche, hombre, mujer, buenos y malos, todo un poco revuelto. Pessoa decía que cuando escribía palabreaba. Entonces, bueno, es un verbo que creo que se lo inventó él, palabrear. Y bueno, pues efectivamente su poema, el que os he leído y también el mío quizás aún más, está lleno de palabras que veo esas palabras como efectivamente una manera atiborrada de palabrear. Pero bueno, me salió así y así os lo leo. También decía Pessoa que las palabras son cuerpos tocables. Sí, algo de razón tiene. Las palabras pueden ser abstracciones, pero cuando las oímos y cuando nos las dicen, parece que nos tocan. O sea, una palabra a veces nos puede tocar casi más que una mano. Bueno, en el poema de Pessoa había un canto a la naturaleza y en el mío yo creo que hay un canto a la diversidad de la naturaleza humana, es decir, a esa mezcolanza de que somos un poco todo, sin compartimentos estancos. Y creo que se expresa en el poema mío esa dualidad entre el día y la noche, la derecha y la izquierda, el sol y la sombra, lo masculino y lo femenino, la bondad y la maldad, etc. Ya para ir concluyendo, la vida creo yo que es la suma de las manifestaciones contrarias. Es la suma de los opuestos. Y no entenderlo de esa manera es quedarnos cojos y llevarnos al enfrentamiento de unos contra otros. Bueno, también para ir acabando, como os decía, ahora quiero citar al pintor, poeta inglés Blake. Supongo que todo el mundo lo conoce porque, bueno, es muy, aunque es del siglo XVIII, XIX, pero es muy actual. Y él decía, un necio y un sabio no ven el mismo árbol. Y esto me vino a la mente cuando escribí el poema mío. Pensé que efectivamente, a mí como a cualquier otra persona, claro, hay quien nos ve H y quien nos ve J. Entonces, cada persona tiene que saber lo que es interiormente, cómo se siente mejor en su fuero interno y, en definitiva, importándole muy poco lo que los demás piensen de uno mismo. Ya sabéis que mi principio es intentar no hacer daño al prójimo, pero a partir de ese principio lo que cada cual piense sobre mí debería importarme, como vulgarmente se dice, un rábano. Haya cada cual con su maldad y con sus juicios y prejuicios. Bien, acabo con los 3 deseos míos, muy conocidos y que para mí son realmente parte de lo que yo querría para la tranquilidad de la sociedad, es salud, libertad de pensamiento y justicia poética. Y recordar también que en realidad, en el fondo, hay mucho más de lo que vemos a simple vista. A simple vista vemos cuerpos, pero cada cuerpo esconde toda una amplitud inmensa como el océano de
posibilidades, de sensaciones, de sentimientos, etc. Hasta la próxima.